En el sur de España, los arqueólogos encontraron rastros de una civilización olvidada llamada El Argar. Hace 4000 años, en una Europa que entonces solo estaba poblada por tribus, fue fundado el primer estado de Europa occidental. El Argar, una civilización olvidada. En Europa, griegos y romanos marcaron nuestra historia para siempre. El Argar, por otro lado, la poderosa civilización que dominó estas tierras áridas en la Edad del Bronce, ha desaparecido por completo de nuestra memoria colectiva. Aquí, en este vasto territorio del tamaño de Bélgica, la civilización de El Argar gobernó por más de 700 años, entre el 2200 y 1550 a.C. Sabemos que desapareció de pronto y esa es quizás la razón de nuestra amnesia, el por qué esta civilización ha sido olvidada. Pero hoy, los arqueólogos viven una historia extraordinaria. Día tras día descubren nuevos testimonios de esta civilización. Y es una gran experiencia. Los primeros restos argáricos fueron descubiertos en el siglo XIX. Los hermanos Siret, dos ingenieros belgas, descubren una extraña necrópolis sin precedentes en el pueblo de El Argar, en el sur de España. Entienden que esta debe ser una nueva civilización de la Edad de Bronce, y le dan el nombre de su lugar de descubrimiento. Más tarde, varias excavaciones en la región confirman esta hipótesis. Pero en el siglo XX, sobre todo durante el franquismo, estos primeros descubrimientos caen cada vez más en el olvido. Hace 2 años, un grupo de arqueólogos de la Universidad Autónoma de Barcelona inició la investigación desde cero. En el corazón del territorio argárico, la cumbre de la Almoloya, este vertiginoso pico rocoso de más de 48 metros de alto fue su punto de partida. Ahora nos dirá cuando tenemos que sacar la pieza. Hola Vicente, ¿qué tal? ¿Y? Sacar el muerto. ¿Es la última tumba hasta ahora? La tenía, la última. Tras 2 campañas de excavaciones, Vicente Lol descubrió en este pico una ciudad. Con tumbas, calles, casas. Y sobre todo, en el centro, un imponente edificio que resultará crucial para entender la civilización argárica. Es más grande que todo lo que hemos visto. Toda la habitación tiene 120 metros cuadrados de estructuras y tiene una superficie útil de 90. Eso para hace prácticamente 3.800 años es un desarrollo tecnológico de primera línea. Han tenido que hacer una zapata enorme con todos los postes, con estos postes que consiguen aguantar la superficie cerrada. ¿Qué es esto que vemos a lo largo del costado? Esto es un banco corrido que da la vuelta totalmente a todo el edificio. Es que hay 3 niveles de influencia. Va aumentando poco a poco hasta que oferta un banco de mucha mayor altura, casi el doble, que la que tienen las personas que se sentarían a nuestro alrededor. Y ese banco gira hacia la derecha, da lugar a un sitial. Un sitial, un podium que creemos que podría ser un sitial de la persona más relevante o más importante. Y todas las personas que están aquí reunidas podrían alcanzar el número de 50. Gracias a estos elementos, los arqueólogos pudieron reconstruir una réplica de esta construcción. ¿Cuál podría ser su propósito? No se hallaron objetos cotidianos aquí, por lo que no es una vivienda. La prueba negativa. No se produce, no se come, no se hace nada útil. ¿Qué puede ser una cosa que es básicamente inútil?
desde el punto de vista productivo, pues lo que se dice que es muy importante, que es pensar, razonar, reunir, decidir. Es por eso que pensamos que era político. Pero ¿no podrían todas estas características corresponder también a algo religioso? Claro, podría ser, pero el Argar se caracteriza precisamente por una ausencia de elementos o ítems de tipo religioso o cultural. Y aquí, por supuesto, no hay ninguno. ¿Hemos visto antes estructuras como esta? Y desde luego es la primera arquitectura política que yo conozca que hay en Europa continental, seguro. Y eso fue nuestra sorpresa. Los arqueólogos comprendieron que habían descubierto un lugar de poder, pero ¿quién dirigiría el Argar? Entonces encontraron una pista importante justo frente al trono. Se observaba en la parte de abajo, y ahora se puede ver también un poquito, cómo el resalte del banco empezaba a aumentar. Empieza a aumentar, y aquí aumentaba más. Y lo interesante de ello es que cuando vimos este resalte, dijimos, este es el momento. Y era el momento así. Bajo el banco, los arqueólogos descubrieron esta urna de cerámica. En su interior, encontraron 2 esqueletos con piezas de cerámica. Encontraron docenas de tumbas en el lugar, pero ninguna contenía tantas joyas de esta calidad. Uno de los cráneos de los cadáveres estaba adornado con una diadema de plata colocada sobre él como una corona. ¿Fue este uno de los líderes de la civilización de El Argar? El seguimiento a la investigación se realiza a 40 kilómetros de aquí, en Murcia, a donde fueron llevados los esqueletos y artefactos. En el laboratorio del Museo Arqueológico, Roberto Rich, codirector de la excavación, las analizó. Así que, ¿esta es la famosa tumba encontrada en Almoloya? Sí, es una de las tumbas más importantes de la Edad del Bronce de Europa. Contenía 2 individuos, una mujer de unos 25-27 años y un hombre de unos 35-40 años. Y por rasgos epigenéticos en los esqueletos sabemos que ambos probablemente estuvieron emparentados. Es decir, no son marido y mujer, que es lo que se ha pensado muchas veces, sino que tienen una relación de linaje, una relación de parentesco. Puede ser padre e hija, pueden ser primos, pueden ser hermanos. Es interesante porque a menudo cuando pensamos en genética, pensamos en ADN. Pero de hecho, también podemos analizar los dientes, los huesos, todo eso tiene relación. Exactamente. Esto se ha hecho sobre los rasgos epigenéticos, es decir, morfológicos, de los dientes. De modo que aquí tenemos una tumba en un lugar muy especial, con 2 personas con un parentesco. ¿Podemos hablar de una especie de nobleza en la sociedad argárica? Sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. Es decir, es no solo la cantidad, sino también la calidad de los objetos. La tecnología que hay detrás de la fabricación implica un nivel de conocimiento, un nivel de especialización en la orfebrería y en la fabricación, sobre todo en el manejo del metal, que nunca habíamos visto en ninguna otra tumba argárica. Si tomamos un ejemplo que nos sea familiar, ¿eran príncipes o reyes? Nosotros preferimos hablar de clase dominante, no de princesa o de reina, porque eso es de alguna forma un actualismo, ¿no? O una referencia a la Edad Media. En cambio, lo que sí que sabemos es una clase dominante. ¿Por dónde está ubicada? Por el ajuar que lleva, por el acceso a los recursos. A estas alturas de la investigación, Roberto sabe que en el Argar, el poder político estaba en manos de una dinastía. Pero eso no es todo. También está convencido de que esta dinastía tenía estricto control sobre el poder económico. Encontró algunas pistas cavando en la cima del promontorio, a unos 29 kilómetros de Almoloya. Vale, aquí ya estamos viendo la tira del lienzo delante de nosotros. Estamos viendo aquí el cerro.
Oh, sí. Este es el cerro. Sí. En este caso, el cerro nunca vivió nadie antes y nunca después. Es una ocupación con solo una fase argárica. Al excavar este sitio, Roberto descubrió que los líderes argáricos pusieron en marcha un sistema de producción muy estructurado. De hecho, encontró esta inmensa forja rodeada de talleres, situada a varios kilómetros del pueblo más cercano. Era una zona dedicada por completo a la producción. Pudo probarlo descubriendo estos yunques, incrustados con trozos de plata. El análisis de estos fragmentos mostró que la producción estaba muy bien organizada en todo el país. La plata, el único sitio donde, por los isótopos de plomo, nos está indicando de que puede venir, es de la zona de Jaén. ¿Está muy lejos? Son en línea recta, que no es obviamente la real porque hay muchas montañas por el medio, en línea recta serían unos 250-300 kilómetros. Así que recogían materiales y supervisaban las minas a más de 200 kilómetros de distancia. Lo hacían llegar en forma de lingotes y trabajaron aquí. Todo eso solo para la élite. Es una organización en extremo compleja. Extremadamente. En el bronce antiguo, hace 4.000 años, aquí surgiría una estructura con una organización jerárquica clasista. Hay una masa de población que trabaja para una élite. Y por eso, cogiendo todas las evidencias juntas, pensamos que es un Estado. El primer Estado de Europa occidental. ¿Por qué habla Roberto de un Estado? La arqueología usa una serie de criterios para clasificar las sociedades en una escala que va de lo simple a lo complejo. El control de la población a través de un ejército, el control de un territorio determinado y el comercio de minerales en este caso. Una desigualdad social reflejada en las tumbas, con algunas personas pertenecientes a la élite y por otro lado, gente común, tal vez en varios grados de clases diferentes. Y todo ello corresponde a un estado arcaico. Va mucho más allá de la etapa de los líderes o tribus. Hay estados, por supuesto, en el antiguo Egipto y Mesopotamia, pero es la primera vez en este caso que podemos observar este tipo de fenómenos y organización social en Europa occidental, y por eso podemos hablar de un Estado europeo. Iré a ver al ceramista Carlos Velasco. Él ha llevado la investigación más lejos. Al estudiar las cerámicas de las tumbas, ha hecho un hallazgo asombroso. Lo que es sorprendente es que en esa cantidad de siglos no haya ninguna expresión de tipo artístico, ninguna necesidad de hacer una cenefa, una pintura. Realmente desaparece por completo algo que es totalmente antinatural, porque el ser humano a lo largo de la historia, desde los orígenes, ha tenido la necesidad innata, la necesidad natural de expresarse artísticamente, ya sea en las cuevas, a través de las pinturas rupestres. Siempre ha tenido el ser humano necesidad de esa expresión. Hay una ruptura muy grande desde la sociedad argárica respecto a la sociedad precedente, que era la calcolítica. En el calcolítico había un polimorfismo en el mundo cerámico y una amplia decoración, pero en el Argar se corta toda expresividad artística, toda decoración, porque hay un salto de un mundo colectivo, que era la etapa precedente, a un mundo en donde se ha establecido una élite dominante que está obligando a la gente a funcionar de una determinada manera que en este contexto concreto es iconoclasta, es totalmente carente de expresión plástica y artística. Según entiendo, parece que el Estado controla toda la producción. Sí, eso ya perdurará a lo largo de prácticamente 500 años más, hasta el 1550. Tenemos control total de la producción, formularios regulados, privilegios para la élite. ¿Con qué tipo de Estado estamos tratando? Claro, estamos hablando de un Estado prácticamente
totalitario. Estamos hablando realmente de 600 años de negación de cualquier tipo de expresión plástica, y eso sin duda tiene que responder a un Estado muy dominante, muy controlador y, ¿por qué no, totalitario? Los arqueólogos han descubierto otro elemento que, según ellos, refuerza esta hipótesis de un Estado totalitario. Descubrieron esto en el yacimiento de la Bastida, en los hoyos de las montañas. En 2012, descubrieron este impresionante muro que medía 7 metros de alto y más de 300 metros de largo. Rafael Mico dirige las operaciones. ¡Oh, vaya! Esto es monumental y muy bien conservado. Sí, eso es impresionante, ¿no crees? Bueno, esta sorpresa que manifiestas es la misma que tuvimos nosotros. Todo este sector estaba totalmente cubierto de tierra y cuando excavamos en 2012 no pensábamos que el resultado iba a ser este complejo de fortificación tan monumental. Detrás de esta muralla, los arqueólogos descubrieron los vestigios de una ciudad de 1000 habitantes, que es considerable para la Edad de Bronce. Creen que fue una de las ciudades más importantes de la civilización de El Argar. Estaban convencidos de que aquí la sociedad estaba controlada por la violencia. En cualquier caso, esa es la hipótesis que Rafael defiende, porque hizo un descubrimiento único. Bueno, mira, te voy a enseñar. Esta arma tiene casi 4000 años de antigüedad. ¡Oh, vaya! Eso es una alabarda de cobre que constituye una de las primeras armas de la prehistoria europea. ¿Lo ves? Esta pieza iba enmangada y funcionaba como un hacha, permitía apuñalar con mucha más fuerza. Esta arma se usaba también en combinación con un puñal o puñal. Con una mano la persona, el guerrero, llevaba la alabarda, daba golpes en esta dirección, pero con la otra mano podía tener esta daga para, si el combate llegaba cuerpo a cuerpo, poder atacar, dijéramos, de manera oportunista al enemigo una vez desprevenido o una vez desprotegido. Estas armas me impresionan. En toda mi carrera nunca he visto una tan vieja. Los arqueólogos encontraron varias docenas de alabardas de este tipo en las tumbas de diferentes sitios argáricos. Antes de El Argar, ningún pueblo en Europa había hecho tales objetos, cuyo único propósito es matar. Un arma especializada. Y eso es importante porque antes de El Argar, evidentemente había violencia, pero era la gente que se defendía, que luchaban entre comunidades, utilizando sus herramientas de trabajo o sus herramientas de caza. Con El Argar se produce un cambio radical. No es todo el pueblo quien se defiende, sino que la violencia está en manos de un estamento, de un grupo específico. Rafael no encontró rastros de un enemigo extranjero. Concluyó que este grupo de hombres armados no defendía la ciudad contra los invasores, sino que constituía una especie de milicia interna en la ciudad. Por lo tanto, podemos creer que en El Argar, la violencia institucionalizada contribuyó al ejercicio del poder. Esa fue una de las novedades de El Argar. Fue en su época, de hecho, una auténtica revolución, consistente en el uso de la violencia física por parte de especialistas institucionalizados para mantener un sistema de privilegios políticos y de privilegios económicos.
Según los arqueólogos, todos los elementos están ahí para afirmar que el Argar fue en realidad un estado de poder absoluto. Ahora tendrían que responder otra pregunta. ¿Cómo esta civilización murió tan de repente en 1550 a.C.? Hay pequeñas pistas que han puesto a los arqueólogos en la ruta. Se encuentran donde comenzó toda esta investigación, en Almoloya. En la capa de suelo de las viviendas, Vicente Lol descubrió esta capa marrón. Son cenizas que datan del año 1550 a.C. Todo este suelo lo vemos absolutamente lleno de cenizas, ¿eh? ¿Veis? Ahora las lluvias las han diluido un poquito, pero todo esto está lleno de cenizas. Estas cenizas cubren toda el área del sitio. Según Vicente, el Almoloya fue por completo destruido por un gran incendio. El incendio es generalizado. Todo el poblado se abandona, pero lo interesante es que no ocurre esto en este poblado. Lo interesante es que ocurre en todo el Argar. Cerca del 85% de los poblados son desocupados. Al mismo tiempo. Y con la misma violencia cada vez, puro fuego y destrucción. Es interesante porque, en principio, uno podría pensar, bueno, pues una invasión o cosas por el estilo, pero no hay nada. O sea, ya no están entendidos los argáricos como se entendían teóricamente a sí mismos. Eso quiere decir que la teoría, o la hipótesis, mejor dicho, que cobra fuerza, es que hay una revolución interna, hay un cambio radical. ¿Podemos pensar en una guerra civil? Creemos que sí. Creemos que sí, por una sencilla razón, y es que no hay trazas de intrusión. En los poblados nucleares no hay trazas de intrusión de otras tradiciones culturales. Según la investigación de su equipo, ¿cuáles son las razones que pudieron haber empujado a los habitantes, la sociedad argárica, a rebelarse y a destruir sus propios hogares? Es interesante ver cómo en ese momento, cuando realmente están floreciendo al máximo, es cuando más están presionando a la población. En ese mismo momento, de cada 2 niños se muere uno, con lo cual el perfil demográfico baja mucho. Hay una presión de trabajo muy dura. Yo creo que pasa como pasa en todos los lugares de poder, ¿no? Cuando hay una presión muy dura, llega un momento en que la gente va aguantando hasta que ya no puede más. Hace 3.500 años, el Argar podría haber sido el escenario de una de las primeras revoluciones populares en Europa Occidental. Los resultados de la investigación de Vicente superan todo lo que podría haber imaginado. Vicente, lo que he visto es en verdad impresionante, con la arquitectura monumental, con la metalurgia tan avanzada con la plata, había un control económico y social. En realidad, sentimos que el Argar fue un estado adelantado a su tiempo. Sí, yo comparto totalmente la opinión porque realmente está muy avanzada a su tiempo. Tanto que es insólita en Europa continental. Nadie estaba tan avanzado a su tiempo. Son 650 años de un enorme desarrollo. Pero claro, la otra cara de la moneda es que es un desarrollo que va en contra de la gente de los trabajadores, de la gente del pueblo. Es decir, no vamos a hacer una política de esto, pero realmente hay mucha gente explotada. Es una situación de estrés muy poderosa, precisamente porque hay una serie de personas que tienen los medios y las posibilidades de ejercer esa violencia para que de alguna manera se cumplan sus designios. Por eso rompieron todos los símbolos, rompieron todas las influencias, todas las señas de identidad. No se volvió a enterrar a nadie con el rito argárico. Es demasiado curioso. Algo por completo increíble sucedió. El Argar termina con estos grandes incendios. Todo lo que era cultura argárica desaparece de la noche a la mañana. Exactamente. Es un cambio radical. Es lo que se llama un cambio revolucionario. Porque ya no se vuelve a hablar del Argar, nunca más. Se acabó. La civilización argárica desaparece y es olvidada. Exactamente. Por eso es el olvido total. El olvido total. A través de la investigación arqueológica, después de milenios en el olvido, el Argar está resurgiendo y puede por fin encontrar su lugar en nuestra memoria colectiva.